Hoy es domingo y para muchos el domingo es sinónimo de descanso, sinónimo de tranquilidad, sinónimo también de fútbol. Normalmente, históricamente, los partidos se jugaban el domingo, ahora hay partidos todos los días y es difícil abstraerse de la realidad del fútbol. Yo no sé si hay aquí aficionados verdaderos a algún equipo, pero aunque no te interese lo más mínimo, sabes que está ahí y si no lo sabes llega alguien y te lo cuenta. Y en este caso hay un tema que es muy recurrente y es el de los fichajes. Siempre se está hablando de nuevos fichajes, de nuevas incorporaciones. Y aunque todavía queda mucha temporada por delante, algunos equipos ya están pensando en la que viene. No les ha ido bien y quieren reforzarse, quieren mejorar. Hoy día no hay momento en el que no se anuncie que está en marcha esta o aquella negociación con un jugador. Y es que todos los equipos están constantemente vigilando y tratando de reforzar sus plantillas. De hecho, cada equipo tiene a su disposición un departamento especializado que se dedica a planificar y a estudiar jugadores. Y no solamente en el país, sino en muchos países, hasta algunos donde uno no pensaría que también se juega al fútbol. Los clubes envían ojeadores, a veces a campos realmente humildes, para localizar a las estrellas del futuro. Y buscan entre ellos a los más rápidos, buscan entre ellos a los mejor técnicamente dotados. Y ya de paso, si son guapos, pues también eso les encaja, porque luego lo que pretenden es vender camisetas y ganar dinero por medio de la mercadotecnia. Idealmente pretenden atraer a los mejores y les ofrecen muchos beneficios. Lo que buscan es mejorar la plantilla, no empeorarla. Invierten una parte importante de su presupuesto en analizar el mercado, en elaborar perfiles. En algunos casos incluso llegan a realizarles pruebas, los traen durante unos días y buscan comprobar si sería un buen encaje. En el día de hoy vamos a estar estudiando también acerca de un reclutamiento. Pero lo que tenemos delante es un reclutamiento distinto. No solo porque el objetivo resulta verdaderamente novedoso, sino porque el lugar en el que se va a llevar a cabo este encuentro y esta búsqueda de nuevos integrantes de una plantilla que se va a formar parece no tener ningún sentido. Y ya si hablamos de los candidatos, ¿qué decir de los candidatos? Ni mucho menos parece que vayan a ser los mejores. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, comenzando en el versículo 18. En este pasaje nos encontramos con un llamado al discipulado cristiano, el primer llamado, el original para unos discípulos. Pero al contrario de lo que sucedía en aquella época, no va a ser el discípulo el que escoja a su maestro, sino que va a ser el maestro el que seleccione a sus discípulos y los reclute personalmente. Vamos a leer el texto desde el versículo 18, dice así la palabra de Dios. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados,
epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. En esta hora vamos a ver 3 características del llamado al discipulado. 3 características del llamado al discipulado que observamos aquí en este texto. Y la primera característica del llamado de Jesús a los que serán sus primeros discípulos se trata de un llamado exclusivo. Un llamado exclusivo. Fíjate lo que dice el versículo 19. Les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. La escena va a tener lugar en el mar de Galilea. Y tenemos que decir que más que un mar, es realmente un lago. Pero debido a su tamaño, 20 kilómetros de largo y 15 de ancho en la zona más amplia, los galileos lo consideraban su mar. Así que el evangelista va a llamarlo así, el mar de Galilea, porque todo el mundo sabe a lo que se están refiriendo. Y el texto dice que Jesús iba caminando alrededor de este lago. Sabemos por los versículos anteriores que Jesús se había instalado en aquella zona, vivía cerca del mar de Galilea, en la ciudad de Capernaum, de manera que para él no era una zona remota ni desconocida. Y en un momento determinado se nos dice que se va a acercar a los alrededores de este mar. Y una vez allí vio a varios hombres y los llamó. Y a alguno le puede parecer verdaderamente extraña esta escena, porque notamos una reacción súbita por parte de aquellos a los que Jesús llama, muy repentina. Y uno puede pensar que por muchas ganas que tenga de dejar su puesto de trabajo, no se va con el primero que pasa por allí, y menos sin mayor explicación que esa. Sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué está queriendo decir este hombre? ¿Qué clase de llamado es ese? Hay una explicación, verdaderamente la hay. Y es que los 4 que van a ser llamados estaban familiarizados con Jesús, ya lo conocían. Tanto es así que en el capítulo 1 de Juan se nos dice que habían tenido un encuentro previamente. Vamos a leerlo porque esto es interesante. Juan 1, versículo 35 en adelante. El evangelista nos va a informar de cuál había sido su encuentro previo. Juan 1:35, dice así el evangelista: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Se refiere a Juan el Bautista. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron: «Rabí», que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Qué interesante que Mateo, volviendo a nuestro capítulo, nos dice que estaban allí 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, literalmente al que le decían Pedro, y Andrés. Lo que no nos dice Mateo es que había sido Jesús mismo el que le había puesto ese nombre. Y es que aproximadamente 1 año antes, los discípulos de Juan habían sido impactados con alguien al que Juan consideraba mucho mayor que él. Y entre esos discípulos estaba este Andrés, que luego llamará a su hermano. Conocían a Jesús, probablemente desde hacía 1 año, tiempo en el que Jesús había circulado solo.
Por un año de esos 3 de ministerio que tendrá, Jesús actuó en solitario. Y sin embargo los evangelios se van a centrar en la etapa en la que Jesús va a estar acompañado. Y estos, a los que Jesús se presenta en aquel día, conocían a Jesús, lo habían visto, lo habían oído y lo más importante, lo habían creído. Para aquel tiempo Jesús ya había anunciado públicamente el corazón de su ministerio, la razón de su venida, el centro principal de su mensaje. Ese que Mateo describe solo 2 versículos detrás, en el 17 exactamente, dice ahí que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje que contenía 2 aspectos esenciales: arrepentimiento y advenimiento. Arrepentimiento porque cuando Jesús se presenta delante de este mundo y delante de una humanidad caída, es evidente que algo no funciona bien, es evidente que algo no está bien, es evidente que las cosas no son las que deberían ser y nosotros no somos los que deberíamos ser. Y es por eso que todo ser humano, dice la Escritura, ha de arrepentirse de su condición. Y una vez que uno mira a Cristo y se da cuenta de que no está donde debería estar, y una vez que mira a Cristo y se da cuenta de que no le ha servido como debería haberle servido, ni le ha seguido donde debería haberle seguido, dice la Escritura que no queda otra opción que caer de rodillas delante de Él y clamar para que el Señor cambie nuestra condición, para que el Señor restaure nuestro corazón. Y es por eso que Jesús lo primero que hace, a consecuencia del pecado que nos domina y nos afecta y nos invalida para relacionarnos con Dios, es anunciar un mensaje de arrepentimiento. Pero también ese mensaje, esa predicación que caracterizaría el ministerio de Jesús incluye un segundo aspecto, que es el del advenimiento. El tema es que Jesús ha venido, sí, claro que sí, y lo ha hecho para predicar un mensaje de salvación, pero también advierte que volverá, y no será ya para anunciar un mensaje de salvación, sino directamente para imponer su gobierno real. El rey viene primero para anunciar que un día su reino será una realidad, y todos aquellos que no quieran adaptarse a las medidas que Jesús va a tomar, deben saber que un día no podrán resistirse más. Y es por eso que Jesús anuncia la venida de un reino que antes o después será una realidad. Y en ese contexto es que los discípulos de Juan son enviados por el mismo Juan hacia Jesús, son dirigidos por el mismo Juan hacia Jesús. Y después de varios meses oyendo, escuchando y viendo lo que este Jesús hacía, un día se presenta a la vera de aquel lago, cerca del barco donde se encuentran unos y de las redes que están remendando otros, y los llama. En ocasiones este texto se ha utilizado como un pasaje evangelístico y se ha predicado para que los que no creen puedan creer, para que los que no ven puedan ver. Y siempre es una buena idea predicar el evangelio. Pero Jesús no les está predicando el evangelio a aquellos, les está llamando a que ellos también prediquen el evangelio. Ellos ya habían sido expuestos a ese evangelio y hasta donde podían ver lo habían aceptado. Y es que nadie puede seguir a Jesús sin haber creído su mensaje. Y nadie puede creer su mensaje sin seguirle también. Pero hasta ahora Jesús no había llamado a nadie. Ellos van a ser los primeros. Y será Jesús mismo quien llame a los 2 primero y a los 2 segundos. Se trata de un llamamiento concreto, preciso, específico. Jesús les dice: seguidme. Yo no sé cuántos de vosotros manejáis otros idiomas, habláis en otros idiomas, pero cuando quieres traducir una frase o una afirmación en otro idioma y lo que buscas es que sea muy cercana al original,
normalmente tienes que utilizar más palabras que en el original. Y esto sucede y sorprende a algunos cuando hay traducción simultánea, ¿verdad? Primero uno habla en un idioma y el de al lado le traduce. Y a veces el que está hablando en su idioma original dice, pero ¿cómo puede ser que hables tanto? Si yo no he dicho tantas cosas. Bueno, es que uno intenta ajustarse y hacerse entender y referirse exactamente a lo que esa persona con una sola palabra nos pudo decir, y a veces tú necesitas 5, 6 y hasta 10. Bueno, es curioso, pero en este pasaje sucede justamente lo contrario. Leemos en nuestras Biblias versículo 19 y dice, seguidme. Y sin embargo, en el texto original, que suele ser mucho más escueto, mucho más sucinto, mucho más preciso, este seguidme son 3 palabras, en lugar de una. Y es que Jesús está enfatizando con este uso de palabras, esas 3 palabras, que es detrás de Él que han de colocarse. No es simplemente caminar, no es simplemente desplazarse, no es simplemente llegar a un lugar, es colocarse detrás de Él. Es a Él a quien deben seguir. Este es un adverbio, no es un verbo, pero funciona con fuerza imperativa. En otras palabras, es un mandato, es una orden, es un llamado a filas. Es verdad que estos hombres recibieron una comisión especial, ellos físicamente iban a caminar con Jesús, físicamente iban a ser enviados de un lugar a otro por Jesús. Pero en esencia, este es el corazón del discipulado cristiano. Tan simple y tan complejo al mismo tiempo. Seguidme a mí. No hay otra razón, no hay otra motivación para el discípulo que caminar en pos de Él. El cristiano es uno que sigue a Cristo. El cristiano es uno que camina por donde Él camina con el fin de hacer lo mismo que Él hace. Uno de los cuentos más populares entre niños y no tan niños es ese que lleva por título Buscando a Wally. No sé cuántos de vosotros lo habéis visto. Y digo visto porque no hay que leer demasiado, ¿verdad? Ahí está este personaje vestido de una forma tan peculiar, con sus gafitas, su gorrito y su jersey. Y el problema es que hay muchos más que son muy parecidos a él. Y el objetivo de este libro juego, porque es más un juego que un libro, es localizar a Wally, encontrarlo en medio de esa maraña de personajes y de figuras y de lugares que se, de alguna manera, encuentran y se produce ahí una mezcla tan variopinta. Tenemos que encontrar a Wally. Y uno puede pasarse un buen rato buscando a Wally. Los colores son similares, los rasgos son similares, hasta el punto de desesperarnos, de agobiarnos, de no encontrar a ese personaje, aunque sabemos que está ahí. A veces pienso que para muchas iglesias Jesús se ha convertido en una especie de Wally, al que es muy difícil de localizar. Hay tantas actividades, hay tantas ideas, hay tantos eventos, hay tantas posibilidades de hacer y de deshacer, de ir y de venir, de hablar y de callar. Y sin embargo, el corazón del cristianismo se encuentra precisamente en este punto. Jesús debería ser fácilmente localizable porque sus discípulos son unos que le siguen a Él. Es a Él a quien seguimos, es a Él a quien nos debemos. Su llamado es específico, es muy concreto, es exclusivo. En este caso, le seguimos a Él. Exclusivo. Eso nos lleva a la segunda característica del discipulado cristiano. Y hemos dicho que su llamado es exclusivo, le seguimos a Él. Su llamado es específico, le obedecemos a Él. Versículo 19, fíjate cómo termina este texto. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres.
Pocos han enseñado con tanta sencillez, con tanta claridad, con tanta fuerza y potencia como el Señor Jesucristo. Y para ello no recurrió normalmente a grandes recursos estilísticos, a grandes efectos retóricos, no manipuló, no engañó, no mintió, dijo lo que tenía que decir de una forma que fuese fácilmente comprensible. Y aquí nos encontramos con el Maestro de Maestros, utilizando una situación, una circunstancia cotidiana, con la que aquellos hombres podían verdaderamente sentirse identificados. Dice el versículo 19, seguidme y os haré pescadores de hombres. Si hasta ahora vuestra principal preocupación ha sido la de pescar peces, ahora será la de ganar almas. El discípulo de Jesús no es un teórico, no se limita a recibir, no se limita a disfrutar de las bendiciones que seguirle a Él le van a suponer. El gran predicador inglés Charles Spurgeon, predicando sobre este mismo pasaje, dijo: la conversión de una persona se manifiesta más nítidamente al mover, al impulsar al que se ha convertido a buscar la conversión de otros. MacArthur lo dice de una manera mucho más simple: los que han sido llamados deben convertirse en llamadores. Estos 4 hombres pudieron aprender eso, y lo aprendieron a lo largo del tiempo que pasaron con Jesús. Y en esos 2 años de estrecha convivencia iban a experimentar todo tipo de situaciones, todo tipo de encuentros, todo tipo de tareas, de fatigas, de pensamientos. Pero hay una labor que siempre estuvo la primera en la lista: la de anunciar el Evangelio. Eso es lo que Jesús había venido a hacer antes de reunir a los discípulos. Eso es lo que Jesús va a hacer una vez que los recluta. Y eso es lo que Jesús les pide y les encarga a ellos que hagan cuando vaya a ascender a los cielos. Vamos un momento al capítulo 28 de Mateo. Mateo 28, comenzando en el versículo 16. Porque lo último que Jesús le va a pedir a sus discípulos que hagan es lo primero que les pide a sus discípulos que hagan: ser pescadores de hombres. Mira lo que dice Mateo 28, versículo 16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, antes de despedirse, los va a convocar en un lugar muy cercano al sitio donde los ve y llama por primera vez. Está a punto de ascender a los cielos, pero antes de partir va a encomendar a los suyos la misión de hacer más discípulos. En otras palabras, el seguir siendo pescadores de hombres. Esta es la razón de ser de su llamado, del suyo y del de cualquiera que viene a ser su discípulo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es esta una prioridad para ti? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que anunciaste ese mensaje que aparentemente ha cambiado también tu vida? Hace un tiempo conocí a una persona que había estado toda su vida en el colegio, desde los 3 hasta los 18 en el mismo centro, y
una de las últimas semanas antes de dar el salto a la universidad, se dio cuenta de que en su misma clase, desde los 3 hasta los 18 años, había también un creyente. Ambos habían estado yendo a la iglesia desde que nacieron. Ambos habían sido instruidos en la escuela dominical. Ambos se habían bautizado. Ambos eran muy activos en su grupo de jóvenes en la iglesia. Ambos participaban de campamentos y de actividades y de programas. Y ninguno había sospechado mínimamente que el otro podía ser del Señor. Ni por sus palabras, ni tampoco por sus actos. Hermanos, la nuestra no es una misión secreta. No somos agentes infiltrados, dobles, que estamos en un mundo y en el otro al mismo tiempo y no queremos que nadie más lo sepa. Precisamente lo contrario. Y quiero destacar algo aquí que creo que será de ánimo para todos, porque muchas veces nos escudamos y nos excusamos en que quizás ese no es mi don, quizás yo no sé cómo hacerlo, ni tengo la habilidad, y mírame a mí, qué clase de persona soy, cómo voy a atreverme a dar un paso como ese. Fíjate bien en lo que está pasando aquí, de vuelta en Mateo capítulo 4. Jesús está componiendo su plantilla, está reclutando a un equipo de colaboradores. El Rey de la Gloria, el Rey de la historia, está haciendo su grupo de discípulos. Los que vendrían un día a ser sus apóstoles, aquellos que sentarían las bases de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, los que servirían para llevar el Evangelio a lugares verdaderamente inhóspitos, los que enseñarían y prepararían y formarían a muchos más para que hiciesen esa misma labor. Pero los elegidos para unirse a esa gran misión no están entre las élites de Jerusalén, no cuentan con formación reglada, no pertenecen a la clase sacerdotal, y no estamos diciendo que nada de eso fuese malo en sí mismo, pero Jesús los ha ido a buscar a un lago. Ni siquiera son pescadores de agua salada. Ha llamado a su misión a unos desconocidos, galileos, anónimos. Fijémonos de nuevo en el versículo 19, porque ahí está la clave. Jesús dice, yo os haré. Yo os haré pescadores de hombres. En otras palabras, Cristo iba a ser el que capacitaría a aquellos hombres. Y Él es también el que se ha comprometido a capacitarnos a nosotros también. Aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder es el que se ha propuesto equiparte a ti y equiparme a mí. Y esto es liberador. Esto es liberador. Es una bendición saber que no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de las suyas. Es liberador y una bendición entender que no descansamos en nuestras habilidades, descansamos en las suyas. Es liberador y es una bendición saber y creer que los resultados no son cosa nuestra, se los dejamos a Él. No te pienses en este día demasiado pequeño para responder a este llamado. Cristo es tu valedor, Cristo es tu maestro, Cristo es el que te capacita, Cristo es la autoridad en la que acudimos y somos guiados. No te excuses en tus limitaciones, las que sean, porque Él es tu ayudador. No te enredes en otras cuestiones, porque el llamado de Cristo es un llamado específico. Y todo lo demás puede esperar. El llamado al discipulado es un llamado exclusivo, le seguimos solo a Él.
El llamado al discipulado es un llamado específico. Le anunciamos solo a Él. Y en tercer lugar, es también un llamado expeditivo. Me gusta esta palabra, expeditivo. Literalmente significa hacer algo sin enredarse. Qué curioso que estamos hablando de redes, de pesca. Y esta palabra significa hacer algo sin enredarse en trámites ni obstáculos. Sabemos por la historia que la pesca y la agricultura eran los motores económicos de la sociedad en la que se encontraban todos nuestros personajes. Para estos hombres seguir a Jesús no era una apuesta a ver qué posibilidades podían llegar a tener. Ellos ya contaban con un trabajo sencillo pero estable. Y Marcos capítulo 1 nos dice incluso que algunos de ellos tenían a su cargo algunos empleados. Seguir seguir a Jesús y dejar sus negocios no era lógico humanamente hablando. No tenía sentido. Ellos habían conseguido una posición que les permitía vivir más o menos cómodamente. ¿Para qué abandonarlo? Pero en ambos casos dice Mateo que dejándolo todo, le siguieron. Versículos 20 en adelante. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No se pararon a recoger las redes, no esperaron a terminar la faena, no le pidieron una prórroga, no respondieron después de un periodo de reflexión, lo dejaron todo en el lugar en el que estaba. La frase es enfática y en ambos casos dice, inmediatamente dejaron las redes en un caso, las redes y el barco en el otro. El verbo dejar es curioso, es el mismo que Pablo utiliza en 1 Corintios 7, cuando está hablando de la relación de matrimonio, y allí, en esos deberes conyugales, Pablo dice, el marido no abandone a su mujer. Aquí se produce justamente lo contrario. Los discípulos dejan, los discípulos abandonan de inmediato sus redes en el mar, en un caso, e incluso el barco en el otro. Suponemos que no lo dejaron a la deriva, ¿verdad? Había alguien más allí, estaba el padre de los dos hermanos, el Zebedeo, dentro de aquel lugar. Pero ante el llamado del Señor, van a poner a un lado lo que les supone una limitación y lo hacen de manera inmediata. No es que el trabajo fuese algo indigno, no es que el trabajo fuese algo carente de piedad. De hecho, una vez que seguimos avanzando en los evangelios, nos damos cuenta de que el mismo Jesús subirá a la barca con ellos, el mismo Jesús saldrá a pescar con ellos, pero ante el llamado específico de Jesús, pondrán todo lo demás a un lado. Ante el llamado expeditivo de Jesús, dejarán todo lo demás a un lado. Algunas personas aquí y ahora están esperando a que les llegue el momento adecuado para lo que llaman en algunos contextos sea el momento de tomar una decisión por Jesús. Quizás cuando tengan un poquito mejor ordenada su vida, quizás cuando hayan resuelto ciertos asuntos pendientes, quizás cuando cuenten con más tiempo, es que ahora están muy liados. Otros, aunque ya se declaran creyentes, reconocen que no están muy comprometidos en este momento, pero confían en que quizás puedan consagrarse más adelante. Y se utiliza mucho esta expresión, consagrarse. En algunos contextos, como ya las personas no se convierten y están acostumbrados a hacer llamados, los llamados ya no son para salvación, son para consagración. Pero hay que seguir llamando a la gente. Sabemos, porque la palabra de Dios nos lo enseña, que la vida cristiana es una carrera larga y no importa cómo uno empieza,
sino como uno termina y dónde lo hace. Pero aquí vemos que el llamado a seguirle, a comenzar a correr, demanda una respuesta inmediata. ¿Y quiénes mejores que estos hombres con sus tachas, con sus limitaciones, con sus carencias, con sus lagunas, con sus contradicciones, para enseñarnos que ni ellos eran perfectos, ni nosotros somos perfectos, pero seguimos a uno que sí lo es? Nuestra vida cristiana no depende de nosotros, depende de aquel que nos ha llamado y que promete perfeccionarla y acompañarnos hasta el día de Jesucristo. Y ante esa promesa, ante esa seguridad, nosotros simplemente confiamos en Él y le seguimos a Él. En el caso de Pedro y Andrés, dice el versículo 20, dejando al instante las redes, el barco y todo lo que allí tenían. En el caso de Jacobo y Juan, dice el versículo 22, dejando al instante la barca y a su padre, dejándolo todo. Familia, trabajo, seguridad personal, le siguieron. Hoy en día, algunos anuncian un mensaje, vamos a llamarlo reducido, para que no parezca tan radical, para que no caiga tan mal, para que no sea tan fuerte, tan pesado, tan demandante. Sigue a Jesús, no te costará nada. Sigue a Jesús, solamente tienes que levantar la mano. Sigue a Jesús, con hacer una oración lo habrás logrado. Otros supuestos discípulos piensan y actúan como ese seguir a Jesús fuese una faceta más dentro de otras muchas que están en su agenda. El lunes por la tarde esto, el jueves por la tarde esto, el miércoles y el viernes aquello, el sábado lo otro y el domingo soy cristiano. El domingo voy a la iglesia. Nada que ver con lo que nos encontramos aquí. Jesús expuso con claridad meridiana cuáles eran sus demandas, sin temor a perder seguidores, sin temor a verse rechazado. Más adelante, en este mismo libro de Mateo, el capítulo 16, Jesús les vuelve a confrontar con las demandas del Evangelio y les va a hacer ahí una demanda particular, una advertencia clara. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Seguir a Jesús significa convertirlo en la prioridad número 1 en tu vida. Estos hombres lo entendieron y dejándolo todo al instante, inmediatamente, lo siguieron. Dejaron sus redes para no enredarse. Tan expeditivo, tan decisivo, tan inmediato, que en el versículo 23 Mateo ya lo sitúa en la carretera. Y nos encontramos con un Jesús que sigue haciendo lo que ha venido a hacer. Pero va a añadir algo más a su desempeño. La actividad que se utiliza aquí para describir la actividad curativa de Jesús es el término terapeuta, terapeo en el original. Vamos a leerlo, versículo 23. Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado
del Jordán. Esa palabra terapia que para nosotros es tan común no tiene nada que ver con la que Mateo utiliza para referirse a lo que Jesús hacía. 2 veces se va a emplear este verbo, en el versículo 23 y en el versículo 24. Para muchas personas hoy un terapeuta es alguien que escucha, es alguien que apoya, es alguien que aconseja. Jesús los sanaba y lo hacía completamente, instantáneamente, gratuitamente. Tanto los que tenían problemas espirituales como físicos, los milagros y acciones llevados a cabo por Jesús eran extraordinarios, pero iban a funcionar como una especie de sello. De manera que esas acciones maravillosas certificaban que su palabra no era un mensaje como todos los demás. Jesús no era el único predicador que vivió en el siglo I en la Palestina de la época, pero sí era el único que además de predicar podía llevar a cabo todas estas obras. Su persona no era una figura como todas las demás, su palabra no era un mensaje como todos los demás, su presencia no era una visita como todas las demás. Su poder para sanar el corazón estaba siendo ilustrado, estaba siendo confirmado por su poder para sanar el cuerpo de todos los que venían a él. A nosotros no se nos pide eso en ningún sitio. Nuestra garantía no está en obras milagrosas que alguien se proponga llevar a cabo, sino en la palabra de Cristo, esa misma que Él mismo confirmó con su vida, con su muerte y con su resurrección. Aquí su ministerio se encuentra en un punto álgido y vemos que hay personas que están llegando de lugares muy diversos y todos lo hacen con un mismo propósito: que Jesús les ayude, que Jesús les sane, que Jesús les cure, que Jesús les aporte aquello que ellos mismos no pueden conseguir. Y dice el texto que personas desde Siria, desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán, del territorio propio y del territorio más allá del suyo, se da a conocer, dice literalmente Mateo, se reporta de este Jesús, y muchos son los que se acercan. Pero el Señor va a seguir haciendo lo que había venido a hacer. El Señor va a aprovechar que las multitudes llegan hasta Él, no solamente para entretenerlas, no solamente para retenerlas, sino más bien para enseñarlas y desafiarlas. Y a continuación el evangelista va a introducirnos en los siguientes 3 capítulos al mayor y más largo sermón que Jesús predicó nunca, el llamado Sermón del Monte. Eso nos confirma que su interés y su preocupación estaba en anunciar, en predicar, en proclamar este mensaje. Hace unos días la prensa internacional se hacía eco del hundimiento de un barco. Fueron a pescar y la mayoría de ellos nunca regresó. Algo falló, no sabemos exactamente qué, pero los resultados han sido dramáticos y las familias lloran todavía a esta hora por los que no volvieron y por los que ya no volverán. Nos encontramos en un momento verdaderamente clave como grupo, como congregación. Nosotros, en un sentido, hemos sido convocados, hemos sido alistados, hemos sido reclutados para pescar también. Es un momento crucial, decisivo, y se trata de una tarea tan ilusionante como peligrosa. Algunos quizás estén animados ante lo que el Señor va haciendo en medio nuestra, otros posiblemente expectantes, pero nada de lo que hagamos va a resultar a menos que todos los que somos suyos le sigamos a Él. A menos que todos los que somos suyos le obedezcamos a Él, le imitemos a Él y descansemos en Él. Porque nos movemos en medio de aguas muy bravas también.
Y es que, además, en nosotros y por nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad, ni la pericia, ni la destreza para salvar a nadie, para cambiar el corazón de nadie. Y sin embargo, en su sabiduría infinita, el Dios de los cielos quiere obrar a través de vasijas frágiles, frágiles como tú y frágiles como yo. Y lo quiere hacer así para que toda la gloria de lo que pueda suceder en este lugar no sea para ti, no sea para mí, sino que sea para Él. Es nuestra responsabilidad anunciar este mismo evangelio que nos ha impactado a nosotros también y apuntar a las personas no a un lugar, no a una religión, no a una confesión, a Cristo y a su palabra. Aquellos hombres respondieron de una manera adecuada. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú? Aquellos hombres fueron usados para la gloria de Dios de una manera poderosa. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú? Y sabes una cosa, somos unos poquitos hoy, pero en la gracia y por la misericordia de Dios podemos llegar a ser muchos más. Y en cualquier caso, seamos unos poquitos o seamos unos muchitos, seguiremos haciendo lo mismo, abriendo este libro cada semana y proclamándolo sin contemplaciones, con gracia, con paciencia, con amor, pero con lealtad a ese Señor que nos ha llamado a hacer este ministerio. Estamos ahora en este lugar, un lugar más espacioso, aunque nos peleemos con la calefacción y escuchemos ruidos a un lado y al otro. Pero tenemos oportunidad también de invitar a otros. La obra del ministerio no se va a hacer en estas 4 paredes. Este es un lugar en el que nos congregamos, nos apoyamos, nos informamos, nos instruimos, crecemos alrededor de la palabra de Dios. Pero la obra del ministerio la tienes que hacer tú y la tengo que hacer yo. 24 horas al día, 7 días a la semana, seguimos a Cristo. Aprovechemos las oportunidades que tenemos. Compartamos un mensaje que nos ha cambiado la vida y el destino eterno. Hablemos de a Él que nos ha entusiasmado tanto que hemos estado dispuestos a negarnos a nosotros mismos para abrazarnos a Cristo. Hablemos, proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su reino, a esa luz admirable. No merece la pena hablar de otras cosas. No merece la pena invertir en otras cosas. Que el Señor nos ayude. Por Él y para Él lo hacemos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por tu llamamiento. Qué bendición ha sido para la Iglesia de Cristo que estos hombres finalmente fueran obedientes. Por medio de su labor, el Espíritu de Dios obró poderosamente, el mensaje se expandió, fue puesto por escrito y hoy día tenemos el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por lo que hiciste con ellos y con tantos otros a lo largo de la historia. Y te pedimos que tú nos consideres dignos de ser siervos inútiles, inútiles en nuestras habilidades, pero útiles para ti y tus propósitos. Oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a crecer en conformidad con Cristo y a medida que crecemos nosotros, otros puedan verlo a Él en nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos ser una plataforma para tu gloria, una plataforma para tu honra y que tu nombre sea exaltado en esta ciudad. Pedimos esto y nos ponemos a tu servicio en el nombre de Cristo. Amén.